Desde que tengo memoria, he sido más nintendero que otra cosa. Y esperé casi 20 años para que Nintendo no se pierda tantos juegos multiplataformas. Sagas como Grand Theft Auto, Final Fantasy, Resident Evil, Batman Arkham, Call of Duty, por Dios. Ha habido tantos juegos que nunca he podido probar porque siempre he querido una sola consola donde poder tener todos los juegos que me llamen la atención. Algunos hicieron lo mismo con PlayStation, cuando aún tenían exclusivas. Xbox lo tenía muy bien manejado en la época del Xbox 360 con Gears y Halo. Y toda su arquitectura de chat entre amigos, 10 de 10. Pero ahora, gracias al poder de la inteligencia artificial, Nintendo se ha convertido en lo que probablemente sea el futuro del gaming a largo plazo, estableciendo la primera generación de consolas híbridas potenciadas por inteligencia artificial a un precio increíblemente razonable. Claro, si consideras lo que cuesta una computadora ligeramente más poderosa que la Nintendo Switch 2. Quédate en este video y descubre conmigo la sorprendente inversión y libertad que la Nintendo Switch 2 podría traerte si te animas a probarla. No olvides dejar tu likecito si te gusta cuando termines este video y comenta qué te pareció, qué opinión tendrás, me encantaría leerte. Luigi! Mamma mia! Mario! Let's go! Here we go! Here we go! Oh yeah! Space. Empezaré mencionando algo muy importante, y eso es el increíble hitazo que tuvo Switch 1. Duró 8 años en el mercado y a la fecha vendió bastante bien en este último año comparado al ciclo de otras consolas en sus mismas edades. Tan solo la PlayStation 2 vendió 120 millones de consolas a sus 7 años, mientras que el Nintendo 10 llegó a los 125 millones. La Switch llegó a 140. Eso amerita un aplauso, ¿a poco no, carnal? Ahora, 8 años después, la tecnología ha avanzado a pasos agigantados y la inteligencia artificial se ha convertido en un factor clave para innovar, facilitándonos la vida de muchas formas. Y si todo sale bien, lo que se avecina en los próximos años promete aún ser mejor. De hecho, estoy escribiendo un libro sobre esto y muchos otros temas. Quédate al pendiente en mi canal, suscríbete si no lo has hecho, porque va a ser totalmente gratis para que lo puedas disfrutar. Vayamos a los detalles técnicos, porque esta consola no está jugando. La Switch 2 cuenta con un chip Nvidia Tegra T239, con aproximadamente 1536 núcleos CUDA. Eso es 4 veces más potente que el modelo anterior. Para darte una idea más o menos, es la misma cantidad de núcleos que tiene una tarjeta Nvidia 1660 Ti, una buena tarjeta gráfica que salió hace unos años. Y la verdad es que sigue levantando juegos bastante bien. Esto significa que la Switch 2 será capaz de correr títulos demandantes como Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy y por supuesto Final Fantasy VII en 1080p con reescalado a 4K, probablemente alcanzando los 30 o 60 cuadros por segundo. Además, su tasa de refresco de 120 Hz garantiza una experiencia de juego fluida y visualmente atractiva. Todo esto por un precio de $500, más o menos 13,000 pesos mexicanos. Aunque en Japón el costo es mucho más accesible, $330, que son aproximadamente 7,000 pesos. Aquí es donde empiezan las comparaciones. Mi PC híbrida, la Asus ROG Ally X Z1 Extreme 2024. En serio, así se llama. La verdad es una computadora que es una maravilla. Me costó cerca de 19,000 pesos mexicanos y tiene un hardware muy similar a Switch 2, como puedes ver en tu pantalla. Haciendo múltiples pruebas, fui capaz de ejecutar Cyberpunk 2077 en 1080 con Ray Tracing a 30 cuadros por segundo, escalándolo a 4K utilizando inteligencia artificial, al igual que como lo va a hacer el Switch. Lo mismo pude confirmar con Hogwarts Legacy, Final Fantasy VII, Grand Theft Auto 5. Todos corrían de forma bastante bien a 30 cuadros estables en 1080p, pero ni a patadas muchos de estos juegos de alta demanda van a llegar jamás a 4K nativos en este dispositivo. Lo mismo aplica en la Switch, porque ahí es donde radica la magia de esta consola: portabilidad, precio y optimización. Hablo de la posibilidad de jugar Elden Ring o Cyberpunk mientras estás en el transporte público a punto de ser asaltado si eres del tercer mundo, o incluso en el baño.
Porque seamos sinceros, las pequeñas partidas mientras vas al trono pueden ser algunas de las más épicas. Y ojo, aquí hay un punto clave. Aunque el hardware es importante, el desempeño depende mucho de la optimización que hagan los desarrolladores. Un gran ejemplo es el motor gráfico de Capcom, que logra que los cabellos en sus juegos se vean diferentes dependiendo de la plataforma. Definitivamente Nintendo tendrá que demostrar su capacidad de optimización para mantener la calidad gráfica que promete. Y esta es mi parte favorita del video. Realidad virtual. ¿Un cambio de juego? Desde la infame Virtual Boy hasta Nintendo Labo, la compañía ha buscado apoyar esta experiencia en los videojuegos. En una entrevista al presidente más reciente de Nintendo, él dijo que mientras se resuelvan los problemas de la comodidad de jugar por horas en realidad virtual, se dedicarían a apoyar esta modalidad de una u otra forma. Pues este es el momento. Llevo ya medio año preparando un video donde te muestro cómo con mi PC híbrida, que es prácticamente una Switch 2.5, y mis MetaQuest 3, he sido capaz de jugar en realidad virtual con resoluciones a 4K, de forma inalámbrica y sin conexión eléctrica por 3 horas consecutivas. Imagínate lo que podrá llegar a hacer Nintendo si sacan otro headset de realidad virtual. Bien trabajado, cómodo, una agarradera que únicamente sostenga la consola y que no sea de cartón, con un juego exclusivo para esta modalidad, o como le hicieron con el 1, de agregar una cámara en realidad virtual para Breath of the Wild, que apliquen eso ahora con el nuevo Donkey Kong, por ejemplo, o Mario Kart World. Las posibilidades de que Nintendo abra una brecha gigantesca en la experiencia de realidad virtual podría cambiarlo todo. Imagínate poder jugar Beat Saber, solo con ponerte unas ligas en la cabeza que sostengan tu consola y los empiezas a utilizar como tus sables láser para darles a las notas musicales, o hasta meterte a juegos sociales totalmente gratuitos como VR Chat. You don't know the way. Yes, I Do you know the way? I know the way. Y por supuesto sumergirte en el terror con The Walking Dead Saints and Sinners, uno de los mejores juegos de realidad virtual de toda la vida. Neta, tienen que hacerlo sí o sí con el poder tan prometedor que tiene la consola. Digo, en esencia, hacer esto es como tener un PSVR de primera generación, y utilizando el escalado de inteligencia artificial para que la pantalla te llegue a 1080, está aún más superior. Estamos hablando de algo que podría ser la competencia directa de algo como un MetaQuest 2, y todo de la mano de uno de los 3 grandes de los videojuegos. Así que si con la primera Switch ya podías probar experiencias de realidad virtual con cartón, imagina lo que esta nueva generación podría hacer con su potencia y diseño portátil. Olvídate de los cables, olvídate de necesitar jamás algo más que tu headset para disfrutar de una experiencia en realidad virtual de parte de Nintendo. Nintendo podría liderar una nueva era de gaming en realidad virtual, abriendo posibilidades que ni siquiera hemos imaginado, y una competencia más amplia para que más desarrolladores le entren a este mundo. Y después de haber visto Luigi's Mansion Arcade, un Luigi's Mansion en primera persona sería de lo más increíble. Por otro lado, no todo es perfecto. El sistema online de Nintendo, aunque ha mejorado, sigue estando muy lejos de las plataformas competidoras. Si bien ahora tendremos chat por voz y videollamadas, es difícil emocionarse demasiado cuando esto ya existía en Xbox, PlayStation y hasta Discord hace más de 10 años. Y la calidad de la cámara para el precio, no estoy seguro. Pero también va a haber una versión de Planta Piraña que está chipichuli, aunque dicen que se va a ver aún peor que la otra. Y por Dios, ¿qué pasa con los logros? ¿Por qué seguimos esperando algo tan básico en el gaming moderno? Desde la época de la Wii, Nintendo ha ignorado esta característica, dejando a los jugadores sin ese incentivo adicional para completar sus juegos al 100%. No sé ustedes, pero a estas alturas de mi vida, si no hay trofeos o logros, ya ni me interesa acabar el juego muchas veces. Pero bueno, en conclusión, la Nintendo Switch 2 tiene todo para convertirse en la consola líder de esta generación, con un precio relativamente accesible, al menos en Japón, hardware impresionante y una biblioteca de juegos cada vez más completa. Nintendo está listo para regresar al trono del mundo del gaming. Eso sí, si puedes esperar a una reducción de precio o aprender japonés para importar la consola, quizás quieras considerar esas opciones, porque al final del día esta consola promete años de innovación, portabilidad y experiencias inolvidables para los gamers.
Así que la decisión al final es tuya, carnal. Hazte sonar aquí abajito en los comentarios si después de lo que te platiqué la vas a comprar el día 1 de lanzamiento o prefieres esperarte. Igualmente, si quieres conocer el mundo de las PCs híbridas, entra al video que está saliendo por aquí. Quizá por aquí está saliendo. Este video me tomó mucho tiempo de preparación, así que te agradecería mucho si me dejas ese likecito en el video. Díganme por favor, mis miembros, ¿ustedes qué piensan? ¿Creen que valga la pena? Gracias a cada uno de los miembros del canal que han seguido contribuyendo con su pago mensual para seguir apoyando esto. Gracias a cada uno de ustedes por haberlo visto. Recuerda que también estoy haciendo streams casi todos los días, tanto en mi primer como segundo canal, para que cheques los links aquí abajito en la descripción. Por ahora me iré a escribir mi siguiente video. Gracias por haberme acompañado. Ya sabes que como siempre yo soy Alex Herrera y en caso de no volvernos a ver en todo el día, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches.